Muy buenos días, hermanos, amigos. En este primer día de la semana quisiera hablar de un tema que está basado en el libro de Ageo. Ageo es uno de los pequeños libros del final del Antiguo Testamento. Se encuentra dos libros más después de Habacuc que veíamos hace algunos domingos y analizábamos después de Sofonías. El libro de Ageo consta de 2 capítulos. Y hoy el mensaje lo he titulado La desescalada espiritual. En estos días estamos contemplando la desescalada por este problema que estamos viviendo todos. Y en esta desescalada para volver a una normalidad, algunos la llaman la nueva normalidad, palabra que realmente no creo que se adaptará a la realidad, porque muchas cosas, lamentablemente, supongo, serán más que nuevas de la antigua normalidad, de la de siempre. Quizás que no cambien tanto las cosas como creemos y sean más que nada cambios aparentes, superficiales, más que cambios profundos. Pero bueno, todos lo experimentaremos, lo viviremos. Hoy, en este regreso a la normalidad de la sociedad actual, nos sorprende ver las diferentes actitudes de las personas en sus diferentes ámbitos y sus decisiones nos van mostrando lo que realmente hay en la verdadera intención de cada uno. Vemos que hay personas que ya han tomado esta situación como algo normal cuando todavía faltan algunos pasos. Vemos también en el ámbito político cómo cada uno va mirando por sus propios intereses partidistas ya. En el ámbito económico también, cada uno va intentando salvar su pequeño sector o sus actividades. Y ya se ha olvidado, en cierta manera, o se está olvidando el sentido de unidad en un mismo objetivo. Esto está pasando en esta desescalada y creo lamentablemente que se va a seguir profundizando en ese sentido. Pero hoy no quisiera hablar de esta desescalada, sino de una desescalada que realmente nos incumbe mucho más y que es más importante para nuestras vidas, la desescalada espiritual. Por eso he titulado este mensaje con este título, la desescalada espiritual. Cuando nuestra escala de prioridades cambia a medida que va avanzando el tiempo, nuestra vida espiritual se, podemos decir, trastorna, se cambian nuestras prioridades. Y esta era la situación que se vivía en la época de Ageo. Ageo, un profeta que fue contemporáneo al profeta Zacarías, donde ambos están trabajando, mandados por Dios, usados por Dios en el regreso del exilio de Babilonia del pueblo de Judá a reconstruir el templo. Judá, o llamado el reino del sur, porque el reino del norte era Israel, que fue conquistado por los asirios, y luego mestizaje con algunos pueblos extranjeros, produjo este pueblo de Samaria, donde Jesús también en algún capítulo como el que hemos leído también hoy en Juan 4 del 19 al 26 pasa durante su vida aquí en este mundo. Vemos que se había ido apartando Judá de su relación con Dios después de la muerte de Salomón, una serie de reyes que unos peores o mejores que otros, pero todos fueron realmente haciendo que Judá se apartara de lo que eran los designios, el propósito de Dios, y fue cayendo en una decadencia espiritual, absorbiendo también las costumbres, las religiones de los pueblos que le rodeaban. De ahí el exilio a Babilonia, que fue profetizado también por Jeremías y fue advertido de que el pueblo sería también absorbido por este gran imperio de Babilonia. Y allí fueron cautivos, fueron esclavos durante casi más de 70 años, donde en el año 538, después de varios años de estar en el exilio, Ciro, el rey, el emperador Ciro, decreta el regreso del pueblo de Judá
a su capital Jerusalén, pero con un objetivo muy claro, que no era otro que el de reconstruir el templo que había sido destruido en la conquista. Ageo, que es, como decíamos, contemporáneo a Zacarías, y lo podemos leer esto también porque es muy importante cuando estudiamos los libros proféticos ir también sincronizándolos con los libros históricos, como Esdras, Nehemías, Crónicas, etc. Allí podemos ver en Esdras, los primeros capítulos, la vida del pueblo de Israel regresando del exilio para reconstruir el templo. Y vemos también en el capítulo 5 cómo se nombra a Ageo y también a Zacarías. Ambos son usados por Dios en el tiempo de la restauración del templo, en el tiempo del regreso, en el tiempo de, podemos decir, la desescalada del pueblo de Judá. Habían estado confinados en Babilonia y ahora comenzaba la fase del retorno, del regreso a, podemos decir también, su nueva normalidad, como nosotros. Por lo tanto, Ageo habla de parte de Dios a un pueblo que, habiendo estado exiliado, es decir, fuera de su hábito natural, ha regresado ahora a esa situación que antes era de su normalidad, pero con un propósito, el propósito de restaurar el templo. ¿Os suena de algo esta situación? ¿Verdad que es muy similar a la que estamos viviendo hoy también nosotros? Pero en estos primeros versículos vemos allí que nos narra el contexto. El libro de Ageo está basado en 4 mensajes muy claramente discriminados en estos 2 capítulos que Ageo, de parte de Dios, transmite ese mensaje de Dios al pueblo, a este pueblo como hemos narrado. Y vemos que en el versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, dice, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Vemos allí un contexto determinado. Es notable ver cómo en cada una de las 4 profecías o mensajes que Ageo transmite al pueblo están fechadas, tienen su fecha. Y vemos que dice claramente en este año, en el año que era el segundo del rey Darío. Ciro ya no estaba, habían pasado más de 16 años y en este segundo año del reinado de Darío es cuando Ageo transmite este primer mensaje al pueblo que ya estaba en Jerusalén. Y les está dedicando estas palabras, unas palabras de desafío de parte de Dios. Luego vemos otro mensaje que es un mensaje de estímulo también, ya en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 también encontramos otros 2 mensajes que son dados en un mismo mes. La exhortación de Dios a vivir una vida de santidad y también al final las palabras de ánimo especialmente dedicadas a Zorobabel. Lógicamente hoy no nos dará tiempo de analizarlo todo, pero en estos primeros versículos encontramos una lección muy importante. Como decía, vemos que es el 6º mes o mes de Elul en el calendario hebreo. En el día primero se celebraba la fiesta de la luna nueva. Ageo significa el que nació en fiesta, el que ha nacido en la festividad. Y da la casualidad que en ese mismo día en que se estaba celebrando esta fiesta, el profeta aprovechó la reunión del pueblo para proclamar su primer mensaje. Y qué importante para nuestras vidas es tener claro las prioridades de Dios. No solo conocerlas, sino llevarlas a la práctica en la vida real, en la vida cotidiana. Constantemente nos estamos enfrentando en nuestro caminar a bifurcaciones de camino, a cruces de caminos, a obstáculos que surgen en nuestro caminar diario y constantemente debemos decidir. Casi a cada paso estamos tomando decisiones en nuestra vida, aunque muchas veces no somos conscientes de todas ellas, pero siempre estamos eligiendo.
Constantemente nos estamos enfrentando a estas decisiones. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué criterios tenemos en cuenta? ¿Qué consejos escuchamos? ¿De quiénes los escuchamos? Todas estas son cuestiones importantes porque determinan la dirección, la seguridad, en definitiva, la felicidad, en definitiva, la realización de cada una de nuestras vidas. Y Dios nos tiene claro, nos dice claramente en su palabra cuáles deben ser nuestras prioridades para que nuestra vida sea una vida plena, una vida abundante en el más sentido, en el profundo sentido de la expresión. En el versículo 2 vemos que Dios ya interviene y les dice claramente: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí vemos claramente cómo Dios ya interviene en su situación. Descubre sus excusas, podemos decir, excusas para no cumplir el propósito por el que Dios realmente les había sacado de su esclavitud, el propósito por el que Dios les había liberado de ese yugo que tenían sobre sí mismos. Pero ellos dicen, no es el tiempo, no es el momento. ¿Y cuántas veces nosotros también actuamos de la misma manera, verdad? Actuamos muchas veces de esta misma forma que actuaba el pueblo aquí en este capítulo 1 de Ageo, postergando nuestra relación con Dios y poniendo excusas, las primeras que pueden surgir para responder. En nuestros planes los anteponemos muchas veces a los planes de Dios y diciendo, ahora no, no es el momento, más adelante, no tengo tiempo, no es ahora el momento de acercarme a Dios. En Lucas 12:56, Jesús una vez estaba con la multitud y es una de las pocas veces que le vemos a Jesús enfadado. Y se dirige a la multitud y les dice, ¿a quién queréis engañar? ¿Saben examinar ustedes el clima mirando el cielo y la tierra? ¿Por qué entonces no distinguen el tiempo en el que están viviendo? Jesús les estaba recriminando esa falta de distinción en los momentos en que estaban viviendo, los cuales les llevaban a no tomar las decisiones correctas. Necesitamos ir a Dios para realmente entender muchas veces nuestra verdadera realidad. Y vemos que en el versículo 3 Dios ya habla por Ageo. Y dice el versículo 3 claramente, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y entonces Ageo se dirige al pueblo con lo que Dios les ha dicho. Pero me detengo un momento en esto, que parece insignificante en la lectura. Pero Dios habla a través de Ageo, no es Ageo el que habla. No necesitamos escuchar sino a Dios. Es la palabra de Dios la que realmente nos hace reconsiderar nuestras situaciones de verdadera realidad y en lo más profundo de ellas, para poder verdaderamente reaccionar si es necesario. No es Ageo, sino es Dios el que habla. Pero luego en el capítulo 4 vemos que han cambiado sus prioridades. Y Dios les dice claramente, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios les hace esta pregunta claramente. Les está recriminando, en cierta manera, que han desatendido el propósito por el cual Dios les ha enviado allí para atender sus propios propósitos. ¿Acaso creéis que no conozco vuestra realidad? Les está diciendo Dios. ¿Acaso pensáis que no conozco realmente vuestra situación? La situación y el propósito de Dios por el cual Dios les había liberado, que era construir el templo, ha pasado a un segundo lugar. Ahora su principal objetivo
es cumplir sus propios planes. El plan de Dios para sus vidas ha quedado relegado a un segundo plano. Y esta es la desescalada espiritual. Cuando realmente nos vamos dejando por las situaciones, nos vamos alejando de nuestra relación con Dios, nos vamos alejando del propósito por el cual Él nos ha salvado. Cuando nuestras decisiones nos llevan a desenfocarnos del verdadero sentido por el cual Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Son de las decisiones las que manifiestan realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. No son nuestros pensamientos, ni nuestras intenciones, ni nuestras emociones. Son esas decisiones que tomamos, que nos llevan a los hechos reales y verdaderos, que nos sitúan en circunstancias que muchas veces no hemos deseado. En Mateo 6, 20, 21, Jesús se dirige también a la multitud y les dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Está claro que donde está nuestra prioridad, entregamos allí, como se dice habitualmente, nuestra alma. Nos entregamos por entero a la prioridad que realmente tenemos y lo damos todo por esa meta. La pregunta entonces es muy clara en esta mañana: ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu prioridad verdadera? ¿A qué has entregado tu corazón? Porque allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón, dice la palabra de Dios. A muchas personas la situación actual nos está llevando a hacernos preguntas, muchas similares a estas que os he narrado. Seamos cristianos o no, las estamos haciendo y nos estamos cuestionando muchas cosas en diferentes áreas de nuestra vida, pero también en el área espiritual. Hoy nuevamente Dios, a través de este mensaje que nos trae el profeta Ageo, quiere que meditemos en nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo está? Si es realmente Dios la prioridad para cada una de nuestras vidas. Por eso en el versículo 5 y en el versículo 7 Dios mismo les dice claramente: meditad bien sobre vuestros caminos. Necesitamos realmente examinar nuestra posición frente a Dios, reconsiderar nuestras prioridades, repasar nuestras decisiones en todo aspecto de nuestra vida, pero mayormente con respecto a nuestra relación con Dios. Dice meditad, pero dice meditad bien. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce realmente nuestro corazón. El fabricante de nuestras vidas tiene el manual de mantenimiento, ¿verdad? Lo más profundo de nuestro ser, solo lo conoce Él, y solo Él puede dar las respuestas verdaderas. Nos engañamos muchas veces a nosotros mismos, como este pueblo que se engañó a sí mismo y buscó excusas para justificar su decisión. David en el Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios le está diciendo a este pueblo de Judá a través de Ageo: meditad bien sobre vuestros caminos. Para meditar bien debemos pedírselo a Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Nos vamos a equivocar lo más probable. Solo Él puede guiarnos nuevamente al camino eterno, al camino de la vida eterna. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre
le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muerte significa separación. Nuestros propios caminos nos llevan a separarnos de Dios. Pero dice Proverbios 3:6, reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Solo Dios puede enderezar nuestros pasos a la verdadera vida eterna. Solo Él puede hacer que cumplamos el propósito por el cual Él nos ha salvado. No es por nosotros mismos, no es por nuestras fuerzas, ni inteligencia ni recursos. Solo es a través del poder de Dios. Por eso el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios te está pidiendo y me está pidiendo en esta mañana confianza. Que encomendemos nuestras vidas a Él. Que si hay decisiones erróneas en nuestra vida, si la desescalada espiritual ha comenzado en tu vida y te ha separado de Dios, hoy es el momento de meditar en ese camino, de meditar delante de la presencia de Dios para que sea Él el que pueda enderezar nuestros pasos. Pero en el versículo 6 vemos que solo Dios satisface plenamente nuestra vida. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Era una vida que no les satisfacía. Les estaba teniendo Dios compasión de mostrarles realmente cuál era el problema, cuál era la causa, cuál era la situación, pero también en el versículo 9 les dice por qué estaban viviendo esto. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Habían descuidado la prioridad de sus vidas. Dios había dejado de ocupar el primer lugar en sus vidas. El propósito y el plan de Dios ya no eran importantes para ellos. Querían y estaban haciendo por su decisión sus propios planes, sus propios propósitos. Pero no es que no comían, no es que no recogían. Fijaros que no es que no bebían, sino que lo hacían, pero no con el esfuerzo, en la medida del esfuerzo que estaban realizando. Porque no es por nuestro esfuerzo que podemos encontrar la verdadera realización de nuestras vidas. No es por la religión. No hay ninguna religión que pueda darnos esa vida plena, esa vida eterna. Ninguna de ellas, ni incluso si podemos llamarlo así como hemos dicho muchas veces, ni la religión evangélica, si es que existe. No podemos, por nuestros esfuerzos, alcanzar a Dios. No podemos, en consecuencia, vivir una vida con propósito. La causa era que vivían en una apariencia. Se esforzaban, pero no obtenían en la medida de su esfuerzo. Pero Dios les da la salida. Dios y solo Él sabe cómo salir de esas situaciones. Fijaros lo que dice el versículo 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué hermoso versículo. Dios les está dando la manera de cómo frenar esa desescalada espiritual en sus vidas, para volver a ordenar la escala de valores según las prioridades de Dios, según el propósito de Dios, para que sus vidas puedan tener el verdadero sentido por su propio bien. Y les dice subid al monte. Cuando muchas veces la palabra de Dios usa la palabra monte o subir al monte, está hablando de buscar la presencia de Dios. Lo vemos en versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En Éxodo 24:12, Dios le dice a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito
para enseñarles. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, dice la palabra de Dios. Moisés encontró a Dios en el monte. Pero también el Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Relacionando el monte con la presencia de Dios nuevamente. Pero también en el Nuevo Testamento vemos allí en Mateo 17:1 que Jesús tomó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, dice el Evangelio. Vemos que cuando la Biblia habla del monte, muchas veces nos está hablando de la presencia de Dios. Ese lugar alto, ese lugar separado de este mundo cotidiano, para encontrarnos a solas en intimidad con Dios. Y Dios le está diciendo: si queréis salir de esta desescalada espiritual que estáis viviendo, debéis venir, subid, venir a mi encuentro. Subid a mi presencia, venir a encontrarme, porque solo en mi presencia podemos reordenar las prioridades de vuestras vidas, dice el Señor. Pero está hablando del templo también aquí, ¿verdad? La casa. Ya no usa la palabra templo, usa la palabra casa, como hemos visto anteriormente también, donde es un significado más de intimidad, es la casa de Dios, donde nos muestra que hay comunión, que hay relación en esa casa. El templo, la casa de Dios, también la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo, la casa de Dios, era el símbolo de la presencia de Dios. Y ellos debían reedificar esa relación con Dios que en ese momento de la historia estaba simbolizado en el templo. Sabemos que hoy no necesitamos templos, y cuánto más en esta época en que estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos que para relacionarnos con Dios no son necesarios los edificios. Dice en 1 Corintios 3:16 que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros y en conjunto somos moradas de Dios en el Espíritu. Por eso allí también, como hemos leído en Juan 4, aquella mujer le pregunta al Señor claramente dónde debemos adorar. ¿En qué templo? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? Esa es la disputa, y Jesús le responde claramente: te digo claramente, le dice a la mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y también le dice: la salvación viene de los judíos, refiriéndose a él mismo, como dice también en el versículo 26, que Él es el Mesías, Él es el que ha venido para salvación de toda la humanidad. ¿Buscamos oír personalmente la voz de Dios? Lo necesitamos. Y por eso en el versículo 12 dice claramente: y oyó Zorobabel, y oyó Josué, y oyó también el resto del pueblo la voz de Jehová, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oyó Zorobabel a Dios. Nosotros también necesitamos oír personalmente la voz de Dios. Dios se manifiesta cuando oímos la voz de Dios, cuando realmente le buscamos personalmente, y Él viene y se manifiesta en nuestras vidas. Por eso lo dice en el versículo 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. La respuesta de Dios al clamor, al oír, al buscar a Dios, al buscar a Jehová, fue: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Y si en esta mañana buscamos cada uno de nosotros a Dios, buscando con sinceridad que Él nos examine, que Él examine nuestros corazones, para reordenar probablemente nuestras prioridades, enfocarnos nuevamente en el plan y el propósito verdadero de Dios para nuestras vidas. No tengas ninguna duda que Él va a responder, como lo hizo también en esta oportunidad.
Y en el versículo 14 vemos que dice claramente aquí, y desportó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en la casa de su Dios, dice ahora, no solamente de Jehová. Y vemos aquí que Dios despierta nuestro espíritu. Él es el único que puede hacerlo. Nosotros ni ninguna religión podemos despertar nuestro espíritu a una relación personal con Él. Y necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu para que por su espíritu, que quiere venir a morar en nuestros corazones, podamos tener una relación verdadera y también ordenada según las prioridades de Dios. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. La desescalada espiritual se frenó. Se frenó en la separación con Dios. Y la escala de prioridades se vuelve a ordenar en la vida de cada uno de los que oyeron y buscaron a Jehová. Subieron al monte y Dios reordenó sus propósitos y sus prioridades. Meditaron, buscaron a Dios, Dios les respondió, oyeron su voz, su espíritu fue despertado por Dios y pudieron, gracias a la obra de Dios, obedecer su palabra. Esta es la secuencia correcta al desafío que Dios te presenta y me presenta hoy, de frenar quizás la desescalada espiritual en cada una de nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino único y verdadero que nos puede llevar a la única y verdadera relación con Dios, al Padre. No sé cuál es tu prioridad en estos momentos en tu vida. Lo que sí sé es que según cuál sea esa prioridad será tu camino. Porque allí donde hayas puesto tu tesoro estará también tu corazón. Dios quiere que pongas tu corazón en Cristo en esta mañana. Dios quiere que tengas una vida abundante en el sentido más profundo de la expresión, por medio de una relación verdadera con Él a través de Jesucristo, su Hijo, al que Él envió a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, para que esa separación con Dios sea rota y podamos volver a tener una relación personal con Él. Sube al monte en esta mañana. Busca a Jesús. Busca la presencia de Dios a través de Jesucristo. Confía en lo que Jesús ha hecho por ti. Venir a dar su vida en la cruz del Calvario. Y no quedarse allí en una tumba, sino vencer a la muerte y hoy vivir para siempre jamás. Esa misma vida es la vida que Dios quiere darte a través de Jesucristo. Pero quizás ya tengas a Jesús en tu corazón. Pero la vida y tus decisiones personales te han llevado a que la escala de valores se transforme. Y Dios ya no es la prioridad en tu vida. Tienes otros planes, otros propósitos que estás dispuesto a cumplir. Y lo que quizás te está pasando es que no encuentras satisfacción plena a través de ellos. Hoy es el día de meditar. Hoy es el día de regresar a la casa del Padre. Sube al monte, a la presencia de Dios. Busca a Jehová, porque seguro encontrarás a un Padre que te ama y que está con los brazos abiertos, esperando para recibirte. Pero quizás ya eres un hijo, una hija de Dios, que estás sirviendo incluso a Dios, pero que necesitas que en medio de esa actividad y ese servicio Dios reenfoque nuevamente tus prioridades, que te enfoques nuevamente en tener como prioridad una verdadera, profunda, íntima y sentida relación personal con tu amado Jesús. Hoy también es el día de volver a esa relación fundamental para cada una de nuestras vidas. Dios está esperándonos a cada uno de nosotros y en esta mañana mi deseo es que todos podamos buscar en la presencia de Dios, porque no tengas dudas que Dios responde
a cada una de nuestras necesidades. Hay una desescalada en estos días, pero el peligro de nuestra desescalada espiritual también está latente. No temamos, porque Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo debemos decidir buscarle cada día de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.